16 minutos creo que son. Yo voy a procurar ser más rápido todavía y voy a intentar terminar incluso en 10. Lo primero, mi satisfacción por estar en esta mesa, porque además de ponente he participado en la organización del Congreso, pues, con lo cual es un privilegio estar aquí y ver tantas personas. También es un privilegio compartir esta mesa en la que tengo o he tenido una relación académica como alumno de una forma o de otra, o como discípulo con dos de las personas que están en ella. Con el profesor Argandoña no, pero yo tenía referencia de él y conozco ampliamente sus estudios. Se dedica a la responsabilidad social corporativa y para alguien como yo, que tiene esa responsabilidad en el banco, pues como digo, es un privilegio poder estar aquí. Yo vengo con un guión establecido, pero claro, a raíz de haber estado aquí toda la mañana escuchando las ponencias, pues es inevitable que vaya haciendo referencias a numerosos elementos que ya se han puesto sobre la mesa. Yo me posiciono desde ya. Estoy convencido de que la educación financiera es positiva y redunda en el bienestar de los particulares y de todos. Evidentemente, si redunda en el bien colectivo, también lo hace en el de los proveedores de servicios financieros. Creo que también es una evidencia que, a pesar del tiempo transcurrido desde que esta materia concitó la atención de las instituciones y de los académicos, yo mentalmente, no sé si de forma correcta o incorrecta, suelo situarme en el año 2005, con los primeros papers de la OCDE y de la Comisión Europea. Pues, como digo, a pesar de todo lo que ha llovido desde entonces, me parece que nos queda mucho trabajo y, de hecho, por eso seguramente estemos en este congreso y tengamos tanto que hacer todavía. Un elemento que también tenemos que ponderar, la encuesta de competencias financieras. 3 preguntas, con 12 subpreguntas, como se dijo esta mañana por Laura Ospido, sobre cuestiones que yo considero que son básicas, el tipo de interés compuesto, la inflación y la diversificación del riesgo. Y aún así, viendo el resultado de la respuesta a estas preguntas, pues a mí me genera cierta perturbación, porque considerando que son elementos muy básicos, tenemos mucho que hacer entre todos. Si lo básico difícilmente se puede entender, pues claro, cuando estamos hablando de finanzas, es evidente que la realidad financiera es compleja de por sí y en ocasiones es incluso inherentemente oscura, con lo cual todo esto nos pone ciertamente en un escenario muy complejo. Tan es así que incluso la regulación financiera más reciente presta gran atención. Estoy pensando en MiFID II o en la pendiente todavía de transponer directiva sobre el crédito inmobiliario, inciden especialmente no en la educación financiera, en la formación de los clientes de las entidades, sino en la formación de los propios clientes de las entidades financieras, de los propios empleados de las entidades financieras. Lo cual también yo creo que esto hasta ahora no se ha puesto de relieve, pero es un elemento que también debe llamar la atención. A mí al menos me parece que es relevante que tengamos que empezar formándonos como empleados de banca ante la complejidad del marco regulatorio y del propio marco de las finanzas en el que nos estamos desenvolviendo. Por si todo esto no fuera suficiente, tenemos que añadir la mala reputación del sector. Tampoco vamos a detenernos en esto es evidente, estará justificado o injustificado. Yo creo que a estas alturas es del interés de todos que vayamos pasando páginas, pero hechos recientes, también se ha hablado hoy de la JD, del Tribunal Supremo, de la Sala Tercera, de la Sala Primera, etcétera, nos dicen que ahí también todavía tenemos mucho recorrido por delante para llegar a una normalización. También el Banco de España, Laura Caballero, ha prestado hoy mucha atención al reto de la transformación digital. Así que si todo lo que estamos diciendo ya es complejo de por sí, además tenemos que sumar al cambio regulatorio, el cambio digital, que tiene grandes potencialidades, también grandes riesgos, y a última hora de la ponencia de esta mañana se citó la ciberseguridad y el ciberriesgo, que también ciertamente es una materia que debe preocuparnos. Dije antes que creo firmemente en que la educación financiera es útil. También me posiciono ahora, antes de continuar, creo, y me alegro, en el análisis de la doctrina que he llevado a cabo para preparar esta ponencia, que encuentro que la posición o la implicación que tienen que tener las entidades financieras es evidente. Yo creo que las entidades financieras, junto a otros agentes públicos y privados, tienen que estar. Por supuesto, el límite, ya lo sabemos, no mezclar
el afán por formar con el interés comercial. Esto es evidente y aquí también puedo decir, como miembro del equipo de Ufinet, que ya incluso antes del Código de Buenas Prácticas del año 2016, nosotros, entre los principios constitucionales, por decirlo de algún modo, de Ufinet, ya teníamos de no mezclar la formación con el interés comercial. Por lo tanto, con todos estos antecedentes, el objeto de mi reflexión es referirme a algunas buenas prácticas. Cuando pienso en buenas prácticas, no estoy refiriéndome a un componente ético, que también puede que esté cercano. Creo que el profesor Argandoña es posible que trate este elemento en su ponencia. Yo la ética la dejo a un lado, ahora veremos solamente hasta cierto punto, porque yo cuando pienso en buenas prácticas, sobre todo lo que me preocupa es la eficacia de los programas de educación financiera. No voy a entrar en la ética. Yo pienso que si conseguimos que un programa sea eficaz, por sí mismo va a ser bueno, con lo cual las posibles motivaciones éticas las dejamos a un lado, pero al final realmente van a confluir. Y claro, también aquí, con mi visión como miembro del equipo de trabajo de Ufinet, ya no he perdido la cuenta de las charlas formativas que he dado en colegios, a emprendedores, a inmigrantes, la elaboración de contenidos. Ciertamente tenemos que hablar de temas que son complejos para nosotros, con lo cual tenemos que procurar ponernos en la posición de la persona que recibe esa formación, porque si no, ahí se levanta un muro infranqueable que va a hacer que cada vez que intentemos hacer algo en beneficio de la gente, choquemos contra este muro. Ya en el paper del año 2005, al que me referí antes, de la OCDE, y me ha gustado releerlo con esta visión de la ponencia de hoy, he visto, y lo digo literalmente, que son numerosos los métodos para desarrollar con éxito la educación financiera para una audiencia en particular, con lo cual esto me ha llevado a pensar que tenemos que salir del simplemente adquirir unos conocimientos y transmitirlos en términos, no diré que ya comprensibles. Está claro que lo que tratamos de inculcar a la gente tiene que estar orientado desde principios de claridad en el lenguaje. Esta mañana tuvimos aquí también en la mesa a Juan Aguirre de un fondo de inversión y ayer hablando con él le comentaba, por ejemplo, la dificultad que tenemos muchas veces, incluso nosotros, los que estamos en el sector, de entender la terminología con muchos anglicismos. Aquí tenemos a personas como Manuel Conte que son muy insistentes en que usemos el lenguaje adecuadamente. Yo creo que esto saldrá también en la ponencia posterior y eso lo damos por hecho. Pero tenemos además tenemos que ser capaces además de transmitir con claridad que seamos eficaces y cómo podemos conseguirlo como intérpretes que somos del marco regulatorio, del marco de lo financiero, que estamos entre, como comentaba antes, un conjunto bastante heterogéneo, complejo y a veces oscuro de normas y hacerlas llegar a personas que no tienen estos conocimientos. Bueno, pues aquí es donde yo pretendo realizar alguna pequeña sugerencia que sin duda va a ser útil para nosotros mismos como Ufinet de cara a los contenidos que vayamos desarrollando, pero creo que también puede ser de interés para todos. Tenemos una dificultad adicional, hablando de regulación, y es el tsunami regulatorio ante el que nos encontramos. Aquí nos están cambiando... Hay que fijarse en que yo soy doctor en Derecho, no utilizo la palabra legislación. Ya la palabra legislación dejé de utilizarla años atrás. La legislación ya está superada porque en la regulación tenemos que incluir disposiciones provenientes de la Comisión Europea, de reglamentos de desarrollo, de la Autoridad Bancaria Europea, recomendaciones, buenas prácticas, con lo cual lo primero que tenemos que tener presente es que tenemos que enseñar no tanto lo que es el sistema financiero con sus pequeños detalles, sino grandes principios, que son mucho más fáciles de retener y de luego ser aplicados de forma útil por los destinatarios de las acciones de educación financiera. Dificultad adicional, que no solamente tenemos que hablar de aspectos regulatorios, tenemos que hablar, como se ha dicho también esta mañana, de esto es una materia fronteriza, tenemos que hablar de economía, de finanzas, de transformación digital. Luego, en la quinta sesión, veremos algunos aspectos ligados con los ecos cognitivos. Es realmente complejo, con lo cual esto también va a terminar complicando nuestra tarea. A mí, si se me permite, que cuando
Principalmente, si analizamos los papers, que hay algunos por ahí publicados muy interesantes, hay uno muy reciente de la Autoridad Bancaria Europea, de la Comisión Europea también, identificando buenas prácticas desarrolladas en todos los países de la Unión Europea, se afirma abiertamente que hay que procurar que la impartición de la formación sea útil e incluso divertida y que haga pensar a la gente. Esto es la cuadratura del círculo, algo realmente muy complejo. Pero a mí me vino a la cabeza, preparando la ponencia, la idea de los diálogos socráticos. Puede parecer que está fuera de lugar, pero ciertamente cuando en un contexto uno es capaz de formular preguntas sabiendo bien cuál es el punto de llegada al auditorio que tiene, por supuesto, si queremos ser eficaces hace falta un auditorio también más reducido que este. Si queremos llegar de verdad de forma directa a las personas, no debemos superar la treintena de personas, pues yo creo que esta puede ser una buena forma. Hacer preguntas y dirigir a la persona para que ella misma, por su propio raciocinio, sea capaz de llegar a un punto de partida y que, evidentemente, luego le sea útil. Que no dé por hecho que lo que le se pone en la mesa cuando va a contratar un producto financiero es lo que tiene que aceptar, sino que vea las rarezas, que vea las oscuridades, que formule preguntas, en suma, que tenga un espíritu crítico. Un minuto me queda, la verdad. También quiero destacar la relación, la verdad es que lo sospechamos, nosotros en el ámbito de Dufinet procuramos desarrollar también juegos para los más jóvenes, incluso juegos en los que compiten entre sí y hay un vencedor. Estoy hablando en concreto de la Olimpiada Financiera y la verdad es que también me ha gustado encontrar en la doctrina referencias abiertas al juego como forma de aprendizaje. Evidentemente, esto hay que saber, hay que tener en cuenta cuál es el público del que estamos hablando en esta acción. No creo que, por ejemplo, para los más mayores esto se pudiera hacer, pero sí con la gente joven. Tener más presencia en los medios de comunicación, en radio y televisión. Cuento muy rápido una anécdota y prácticamente termino. El otro día leí una entrevista a la directora de Alianza Editorial contando con sorpresa que se había multiplicado recientemente el número de libros vendidos de las meditaciones de Marco Aurelio y que no sabían por qué. Se empezaron a buscar porque no les cuadraba. El Marco Aurelio, no sé, vamos, yo lo he leído un par de veces, pero dudo que mucha gente tenga el libro de Marco Aurelio en la mesita de noche como lectura de cabecera. Y me sorprendió mucho, y lo vinculé con la educación financiera, que el hecho por el que se multiplicaron las ventas fue porque hubo una referencia en el programa de Pablo Motos en La Sexta. Eso provocó que hubiera una multiplicación del interés de la gente joven que ve ese programa por esta obra. Con lo cual también pensemos en que quizá con pequeños spots en televisión, en radio, pues se pueden dar pequeñas píldoras que despierten el interés especialmente de los más jóvenes. Y termino con una referencia a los sesgos cognitivos, que esto lo haremos luego. Como yo luego mi intervención va a ser testimonial, tenía previsto decirlo en esta ponencia que me corresponde en la cuarta sesión, debemos evitar en la impartición de educación financiera de hacer uso de los acicates. Luego se hablará sobre ellos. Nosotros no nos corresponde. El uso de acicates, como yo lo veo, es más bien propio de la regulación. Tiene que ser la regulación la que oriente al usuario en un sentido u otro. Hoy tenemos el ejemplo del semáforo ligado con los productos financieros. Pero esto no nos corresponde a nosotros. Sí nos corresponde conocer cuáles son esos sesgos cognitivos de las personas que pueden hacer que el resultado de las acciones de educación financiera sean más eficaces. Y dos ideas, y aquí sí que termino. En primer lugar, la insistencia que por la medición, lo que no midamos se queda corto, tenemos que medir qué hacemos, qué impacto tiene, a quién llega, si es útil o no, y también que tenemos que coordinarnos. Esta mañana se dijo que las entidades financieras en general no están como bien vistas cuando imparten educación financiera por la mala reputación que tienen. Yo creo que sí tenemos que estar, y creo que tenemos que estar coordinados, por supuesto, con entidades públicas, no solamente con los supervisores, que esto lo doy por hecho, también con otras administraciones, también con entidades privadas. Estoy de acuerdo que con asociaciones, también con los sindicatos, con las asociaciones de consumidores expresamente, pero tiene que ser un esfuerzo coordinado porque si no, por ahí se va mucha energía que no llega a ninguna parte. Así que espero haber estado dentro de tiempo. Gracias.